Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad tan linda de estar aquí reunidos en esta mañana. Señor, el hecho de que estemos aquí es una bendición para nosotros. Tú nos has traído, Señor. Tú has puesto en nosotros el deseo de, Señor, estar aquí para oír acerca de ti, para conocer a ti, Señor, cada día más acerca de ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que seas, Señor, el Espíritu Santo quien nos muestre, nos enseñe la verdad de tu palabra y la verdad de tu esencia. Gracias por todas las personas aquí presentes, Señor, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, Señor, en esta comunidad, y que en esta mañana te adoremos y glorifiquemos y exaltemos tu santo nombre. Amén. Amén. Bien, estoy muy contento de dictar esta clase de hoy, precisamente, no todas las clases, ¿no? Pero esta de hoy, porque son tantas cosas y parece como si fuera sencillamente una lista, ¿verdad? Una lista de nombres y de nombres y de nombres, y entonces pues cuando uno se pone a averiguar a buscar material sobre este capítulo, realmente encuentra muy poco, porque la mayoría de pastores no predican esto, ¿sí? Sencillamente se los saltan porque piensan que sí. Pero yo creo, hermanos, que aquí hay una riqueza muy grande de cosas que Dios nos quiere decir a nosotros, ¿sí? Ya le vimos esto, y ustedes ven, es una lista de nombres, y en la Biblia ustedes encuentran muchas listas, de muchos nombres, pero la mayoría son genealogías, y la mayoría son listas de personas muy conocidas, de personas escogidas, toda esa cuestión. Pero ustedes miran como aquí esta lista es una lista de personas comunes y corrientes, personas igual que nosotros, y entonces es lo primero que a mí me emociona. Ver cómo en el libro de Dios, porque la Biblia es el libro de Dios, Dios ha reservado un espacio para que aparezcan ahí todas estas personas, ¿sí? En el libro de Él, el libro que habla de Él, incluye una serie de personas, esclavos, pobres, ¿sí? Ricos, mujeres, hombres, griegos, bueno, de todas, ¿sí? Entonces, aquí yo he hecho esto, miren. He resumido todos los versículos en esto, ¿sí? Y he puesto todos los nombres, uno por uno, ¿sí? Total 30 veces en el cual Pablo se refiere a una persona o a un grupo, ¿sí? Vive Efebe, Priscila, Aquila, Epeneto, María, Andrónico, Junía, Amplia, Urbano, Estaquis, Apenes, Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trifena, Trifosa, Pérsida, Rufo, la madre de Rufo, Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, los hermanos que están con ellos, Filólogo, Julia, Nereo, la hermana de Nereo, Olimpas y todos los que están con ellos. Increíble. 31. Son 31 personas o grupos a los cuales Pablo se está refiriendo, ¿sí? Esta es la lista de los nombres del libro de Dios. Una lista que tiene mucho que enseñarnos, no solo sobre los primeros cristianos, sino también sobre la iglesia de Roma, y también sobre el mismo apóstol Pablo, sus prioridades, su corazón. Pablo nunca había estado en Roma, y sin embargo estos son los saludos más extensos que nosotros vemos en las cartas de Pablo. Donde Pablo más se refiere a sus hermanos, a los que trabajan con él, ¿sí?
Si a mí me preguntan, Fernando, ¿cuántas personas de tal iglesia tú puedes nombrar? Bueno, 31, 30, yo creo que sería muy, pero que ahí se puede ver que Pablo mencionaba a todos, porque mira, en el 14 Narciso, los de la casa de Narciso, o sea, que no era uno, entonces acá abajo también los hermanos que están con ellos. ¿Con ellos? Sí, son muchos. O sea que son muchos. Y lo más sorprendente es que Pablo no había estado en esta iglesia. No había estado, sin embargo, conoce todo este poco gente. Pero debe decir que han viajado de diferentes sitios para emigrar a Roma. Muchos de ellos, Pablo los conoce personalmente porque han estado fuera de Roma y se vieron con él en alguna parte de todas las ciudades donde él había estado. Como por ejemplo Aquila y Priscila, ¿sí? Y muchos otros más, ¿sí? Pero y de una vez cuando él dice la casa de Narciso o la casa de Priscila, quiere decir un grupo, ¿no? Todo un grupo de personas, ¿sí? Entonces es eso, ¿sí? Pero miren, Pablo muestra aquí su corazón, un corazón lleno de amor. ¿Cuántas veces se dice a mi amado, a mi amada, a mi amado, sí, a mi amada? ¿Cuántas veces se dice en todos estos saludos, sí? Miren cómo Pablo valora a las personas, dice trabajador de la iglesia, mi compañero de trabajo, trabajadora incansable, trabajadora infatigable, en muchas partes dice él, ¿sí? Pablo es una persona que reconoce y valora a los demás. Esto es contrario a lo que piensan, y una vez de aquí voy a hacer como un comentario, porque muchas personas, incluidos muchos cristianos, pastores, comentadores de la Biblia, todo eso, definen a Pablo como una persona distante, como un teólogo riguroso, y no es así. Muchos definen a Pablo como una persona que no se la llevaba bien con la gente. No, eso no es así. Miren acá. Que ustedes se encuentran en la Biblia algunas partes donde Pablo discute con la persona y le dice, bueno, tú te vas para allá y yo voy para acá y listo, ¿sí? Eso sí lo van a ver, por ejemplo, en el caso de Bernabé, ¿sí? Con Bernabé, cuando tuvo una discusión bien tremenda y Pablo, ok, cortó, esto es así y listo. Pero bueno, es que Pablo era también un líder, tenía que tomar decisiones que a veces, sí, pero aquí vemos su corazón. Vemos un corazón amoroso, un corazón donde reconoce y valora a los demás. Reconoce y valora a los demás, ¿sí? En estos escritos vemos nosotros como Pablo ama a la gente. Necesita de la gente y reconoce la deuda que él tiene con ellos. Como en el caso, por ejemplo, de Priscila y Aquila, donde dice, ellos me salvaron la vida, yo estoy tan agradecido con ellos, ¿sí? Y esto que me parece tan lindo aquí que Pablo dice, a mí me emociona. Pablo dice, saluden a Rufo, ¿sí? El recogido del Señor, y a la madre de Rufo, quien es como mi madre, ¿sí? Es como mi madre. Ustedes se pueden imaginar cuál fue la relación que hubo entre la madre de Rufo y Pablo. Ha tenido que ser una relación pero muy especial, que él siente que no solamente es la madre de Rufo, sino que también es la madre de él, ¿sí? De modo que es increíble la forma en que Pablo se refiere aquí a todo. Eso es lo primero que nosotros aprendemos de Pablo, ¿sí? Bien, entonces aquí está eso. Tal vez más adelante yo voy a hacer un printing a esto para darles a cada uno de ustedes, pero pues para que tengan ahí todo eso. Lo que voy a hacer ahora es una cosa. Voy a hablar de cada uno de ellos, ¿sí? Y después sacamos unas conclusiones, ¿sí? ¿Listo? Ok. La primero, Febe, una mujer, sin cabeza está lista. Febe. Nombre, Febe era muy común en Roma porque era el nombre de una diosa romana, ¿sí? O sea que Febe era latina, era romana, ¿sí?
Y según se da a entender, la mayoría de mujeres con este nombre de Febe eran gentiles, idólatras que precisamente adoraban a este dios romano. ¿Sí? Que según parece al principio Febe era una mujer idólatra gentil y luego se convirtió al Señor. ¿Sí? Febe es la mujer que tiene una gran misión y por eso se le llama la diaconisa, porque Febe tiene la misión de llevar la carta de Pablo desde Corinto hasta Roma. Y esta misión es súper especial porque se trata de una carta de Pablo y pues para mí es la carta más importante, es la carta sublime que Pablo escribe, ¿sí? Y la persona encargada de esta carta es Febe, quien la lleva. Ahora, Pablo dice, hermano, les recomiendo a Febe. Quiere decir que Febe no es de la iglesia romana, ¿sí? Ahí dice el nombre de la iglesia que él es de Cencrea. Ella era de la iglesia de Cencrea. Ahora, la iglesia de Cencrea era una iglesia más o menos, entiendo, 20 o 25 millas cercana a Corinto, donde estaba Pablo en ese momento. ¿Sí? Y Febe era una protectora de muchos y de Pablo. La palabra protectora quiere decir adinerada, muy claro. ¿Sí? Febe era una mujer adinerada que usaba su dinero, ¿sí? Para la obra del Señor, protectora de muchos, había ayudado a muchísimas personas, ¿sí? Con su dinero, y era una protectora de Pablo, protegía a Pablo también, ¿sí? Esto fue muy común en esta época y siguió siendo muy común por muchos años. Tanto así que en el Renacimiento ustedes ven cuántos reyes eran protectores de personas, ¿sí? ¿Sí? El mismo Martín Lutero tuvo un rey que lo protegió y ¿sí? Todos estos grandes escultores, estos grandes pintores del Renacimiento, todos ellos, bueno, la mayoría de ellos, entiendo, fueron financiados y protegidos por mecenas de ese tiempo. Entonces, esta es la imagen de Febe, una mujer dedicada completamente al Señor y que, entre otras cosas, encabeza esta lista, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Una protectora de muchos y de Pablo, ¿sí? Es ella. Bien. Priscila y Aquila. Bueno, yo ya les hablé de Priscila y Aquila anteriormente, ¿sí? Un matrimonio, unos misioneros, ¿sí? Tenían una iglesia en la casa ahí. Tenían una iglesia en su casa, ¿sí? Pablo conoció a Priscila y Aquila, los conoció en Corinto, ¿sí? ¿Y por qué razón los conoció? Porque Priscila y Aquila tenían el trabajo de manufacturar tiendas muy comunes en ese tiempo. Y Pablo también tenía ese trabajo. Ese era el trabajo de Pablo, ¿sí? Hacer las tiendas, ¿sí? Hacedor de tiendas, Maker, sí, no sé cómo es. Hacedor de tiendas, sí, para que tiendas. Entonces, pues, se conocieron porque ambos trabajaban en eso. Para el tiempo que Pablo y ellos se conocieron, lo más probable es que Priscila y Aquila no eran cristianos. Y Pablo y Priscila y Aquila pasaron juntos trabajando más o menos 2 años en Corinto, y eso hizo posible que Pablo les compartiera el Evangelio y ellos se convirtieron al cristianismo. Después Pablo se los llevó hacia Efeso y hasta ahí llega ellos dos. Pablo continúa, pero ellos parece que se quedaron en Efeso y parece que van a estar encargados de la iglesia de Efeso. Ellos conocieron después a Apolos,
Apolos fue muy famosísimo, fue muy famoso y era un orador tremendo para este entonces. Era un orador y era un convertido al evangelio, pero que tenía demasiados problemas con el evangelio que él había aprendido. ¿Sí? Era un evangelio incompleto. Sin embargo, tenía una potencia tremenda de ser un gran orador y de ser un gran líder cristiano. Pues ¿saben ustedes qué pasó? Que Priscila lo ha tomado, ¿sí? Y lo ha puesto bien en lo que era el evangelio. Todo lo que Priscila aprendió de Pablo se lo transmite a Apolos y adoctrina a Apolos, y Apolos entonces ahora hay que quedar bien adoctrinado para expandir el evangelio. Apolos era de Alejandría y tal vez el vuelo de Alejandría. Bien, Priscila y Aquila regresaron a Roma, ¿sí? Ahí se convirtieron en los líderes en Roma y fundaron una iglesia en su casa. La mayoría de veces ustedes ven el nombre Priscila y Aquila, primero Priscila y después Aquila, algo muy raro, pero puede ser el primero porque pues al fin y al cabo ella era la líder aquí, ¿sí? Ella era la líder, ¿sí? Priscila, más que Aquila, ¿sí? Bueno, eso no más. ¿Qué diría la iglesia reformada? ¿Cómo? ¿Qué diría la iglesia reformada? Porque Priscila tenía el mando. ¿O no? ¿Porque Priscila estaba mal o no nada? Nada, de algunos casos. No hay ningún problema. No hay ningún problema que Priscila sea la que dirija, la que sea líder. ¿Es aceptable que eso suceda? Sí. En aquel tiempo era así. Es como que en la iglesia nuestra tenemos, ustedes son unas líderes de la iglesia, ustedes son unas líderes. Lo que pasa es que ya, si vamos a, bueno, no quiero meterme mucho en esto porque quiero terminar la clase, ¿sí? Pero, es decir, para nosotros los reformados, tenemos sin el trabajo y el apoyo femenino, la iglesia no funciona. Somos un equipo. La diferencia que nosotros tenemos es que somos un equipo en el cual nosotros tenemos unas funciones específicas y las mujeres tienen otras funciones específicas. Son funciones diferentes, pero exactamente con el mismo valor. Con el mismo valor. ¿Sí? No es que una función valga mucho más que la otra, no es eso. Bien, ok, sigamos. Cuando ustedes vean la clase para los miembros de la iglesia, dice uno de todos estos. Primicias de Cristo en Asia. En muchas partes de la Biblia, o muchas traducciones de la Biblia, dice que Peneto fue el primer convertido en Asia, pero según los comentaristas que yo he leído, esa no es una traducción correcta, sino que Peneto fueron las primicias de Cristo en Asia, ¿sí? Fueron las primicias de Cristo en la... nosotros vemos que Pablo habla de su ministerio como un ministerio sacerdotal de Pablo, ¿sí? Entonces, Peneto fue la primera ofrenda que Pablo ofreció a Dios. De todos los que él convirtió en sus viajes misioneros a Asia, el primer discípulo de él fue Peneto. ¿Sí? Lo tomó desde el principio hasta el fin. Eso es Peneto. Con el permiso, ¿Peneto era un pastor o era un evangelista o...? Peneto fue un líder de la iglesia en el Asia Menor. Ah, ok. Sí. María. Bueno, aquí vamos a hablar de María. Esta María, la que nos referimos aquí, es María romana, ¿sí? Muy parecida a María la cubana. Me quedó bien. Claro, muy parecida, porque mira, María
trabajó arduamente por la iglesia. ¿Sí? Luego tenemos a Andrónico y a Junia, parientes de Pablo, y si son parientes de Pablo quiere decir que son judíos, y compañeros de prisión. Tal vez esto se refiere a una de las veces en que Pablo estuvo en prisión, y sobre todo al principio, cuando estaba en su ministerio. ¿Sí? Pero miren qué interesante que dice aquí que ellos fueron cristianos antes que Pablo. Se convirtieron al cristianismo antes que Pablo. ¿Sí? O sea que según esto, ¿sí? Ellos vivían en Jerusalén, no más posible. Y entonces después de que muchos de los apóstoles que estaban en Jerusalén emigraron y comenzaron a predicar el cristianismo en otras partes, entonces dentro de estos estaba Andrónico y Junia, ¿sí? Eran un matrimonio, que tenemos otro matrimonio dedicado a Dios. Amplias, Pablo lo llama mi amado en el Señor. Era Amplias, lo más seguro era que era un esclavo en ese momento. Unía. Urbano. ¿Qué significa unía? Amplias, Unía. El anterior, el diapositivo anterior. Ese, unía. Unía. ¿Qué significa? No sé, ese es el nombre de una mujer. Hay una mujer. Es una mujer, sí. Andrónico es el esposo de Junia. Tal vez se relaciona probablemente con uno, Sí. posiblemente. Bueno, y luego también Amplias, o Amplias, sería Amplias, ¿no? Porque no lleva el acento. Tenemos Urbano. Dice que es un colaborador en Cristo. Pero con este nombre que tiene, entre otras cosas, acuérdense que en este tiempo los nombres se relacionaban con las personas, ¿no? ¿Sí? Y entonces para ese tiempo no había nombre, ¿verdad? Tienen que ponerle nombre que yo no entiendo en la Biblia. Y ese Urbano, un nombre también. Sí. Mira, Un nombre, Urbano. Urbano. Es muy común. Es muy común entre los esclavos. Su nombre sugiere origen humilde. Pobre. ¿Sí? Sí. Los nombres se relacionaban mucho, ¿sí? Las familias enteras, ¿sí? Así como en español, exactamente lo mismo, ¿sí? Que uno dice, bueno, ¿por qué se llama Pérez? Su apellido es Pérez, ¿sí? Pérez es porque la E con la Z quiere decir descendiente de Pérez, ¿ok? Por ejemplo, uno dice Hernández con la E y la Z al final. ¿Ustedes no han notado que cantidad de apellidos en español llevan la E y la Z al final? ¿Sí? Eso tiene su razón de ser. ¿Qué quiere decir descendiente? De la familia de Hernández son todos los descendientes de Hernando. Rodríguez de Rodrigo, ¿sí? Y así sucesivamente. Y eso es muy claro aquí entre nosotros los hispanos, y pues para este tiempo es muchísimo más claro, porque la relación entre lo que es la persona y su situación es muy ¿sí? Y eso lo pueden ver muy claramente en la Biblia, porque cada nombre bíblico tiene un significado, ¿sí? Porque ahora mismo nacieron dos nietas, nacieron ahora para este tiempo. Y le pusieron nombres que yo no entiendo, y se me olvidan los nombres. Y yo digo que son nombres que cogen, yo me imagino, que cogen de los artistas, que uno no sabe esos nombres.
Sí, eso es verdad. O si no, es un nombre que el papá o la mamá se inventa. Con Cogen un pedazo de un nombre acá y otro pedazo de otro nombre acá y otro pedazo acá. Y uno dice, bueno, ¿y el nombre tuyo de dónde viene? No, son los 4, la abreviación de 4 nombres más. De 4 abuelos. De los 4 Yo digo que son nombres que parecen de chino. Ok. A poner. Bueno, después ustedes saben qué significa la palabra urbano, ¿verdad? Sí. Okay. Urbano, la ciudad. Okay. Estaquis. Pablo lo llama mi amado en el Señor. Su nombre significa mazorca de maíz. O sea que según esto es una persona cuya familia es del campo. Un campesino, lo que llamamos nosotros. Pero un campesino que, bueno, Pablo amó tremendamente. ¿Sí? Apeles. Pues sí, la pelea. Aprobado en Cristo. Apoles. Es decir, probado y fiel. Quizás alguien que había pasado persecución o pruebas. Muchos comentadores dicen Apeles fue un aprobado en Cristo, quiere decir que fue salvado por Cristo y está escogido por Cristo, pero en realidad no hace mucho sentido. Aprobado en Cristo es decir, una persona que tuvo muchas persecuciones, pruebas y sin embargo fue fiel al Señor. Aristóbulo, se dice casa de Aristóbulo, parientes, o sea, lo que significa muy común para este tiempo, en la casa de Aristóbulo estaban los parientes, estaban los esclavos. Probablemente se refiere al nieto de Herodes el Grande, hermano de Agripa, o sea que estamos hablando de una persona súper importante dentro de la élite romana, ¿sí? Y los demás de la casa de él son sus esclavos y sus dependientes, ¿sí? La Biblia no menciona a Aristóbulo por ninguna parte como creyente, pero sí a su casa. Posiblemente estaba para eso. Herodión, nombre que solo se da a los miembros de la casa de Herodes. Herodión. Sí. Lo más seguro es que era un esclavo de la familia de Herodes. Había esclavos cristianos en la casa de César. Por este tiempo habían muchos esclavos en las casas de los grandes políticos de Roma, del emperador. Narciso. El Narciso fue un esclavo y después de ser un esclavo fue liberado. El emperador Claudio le concedió la libertad a él y después de eso Narciso se convirtió en uno de los políticos más importantes en Roma. Entonces ahí se refiere a los de la casa de Narciso, los esclavos de Narciso. Tal vez yo pensaría, ¿no? Esto es hemos hablado acá de muchas cosas probables, ¿no? Probablemente en este tiempo los esclavos se les daba el permiso, la libertad para ir a congregarse en las casas de los demás cristianos, ¿sí? Los de la casa de Narciso. Narciso llegó a ser tan importante que después de Claudio sigue el emperador Nerón y la mamá de Nerón manda a matar a Narciso, sencillamente porque consideraba que Narciso era muy influyente, ¿sí? Era eso. Trifena y Trifosa las he puesto juntas porque Pablo las pone juntas. Dice trabajadoras en el Señor, tremendo título, trabajadoras en el Señor. ¿Sí?
Trifena y Trifos. Posiblemente fueron hermanas, sí, posiblemente, mellizas. Y la razón es por los nombres. Posiblemente por los nombres. Muy parecidos. Y sus nombres indican origen gentil. Pérsida, un nombre bien bonito, Pérsida. Ese me gusta. Sí. Pérsida. Sí, de ahí viene el nombre. Sí. ¿Sí? Una hermana que ha trabajado, otra vez, una hermana que ha trabajado arduamente por el Señor. Pérsida. Luego sigue Rufo. Rufo, ese es el Rufo de arriba. El elegido por Dios. Esto es una deducción de que posiblemente Rufo fue el mismo Rufo mencionado en Marcos 15:21. O sea, el hijo de Simón de Sirene. Ahora, Simón de Sirene, ¿quién fue? Simón de Sirene fue la persona que tuvo que cargar la cruz de Cristo. ¿Sí? Ese es Rufo. La madre de Rufo. Pablo la considera su madre, oraba por Pablo, lo amaba y cuidaba en el amor de Cristo. Asíncrito. Bueno, aquí viene una serie de nombres que Pablo dice saluden a y nombra 4 o 5 al mismo tiempo. Lo que nos da a entender que es un grupo. ¿Sí? Saluden a Asíncrito. En el versículo 14 dice saluden a Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas y a los hermanos con ellos. ¿Sí? Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas y a los hermanos con ellos. Todas las personas que estudian la Biblia están de acuerdo que este es un grupo de personas, por lo tanto es una iglesia. ¿Okay? Una iglesia. Y además dice a todas las personas que están con ellos. ¿Sí? O sea, son entonces Asíncrito, Flegonte, ¿sí? Son Hermes y Patrobas, ¿okay? Y Hermas. Muchos de estos nombres son nombres de esclavos. Ok, luego dice filólogo. Aquí viene otro grupo de, dice saluden a filólogo, a Julia, Nereo, a tu hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Sí? O sea, filólogo, Julia, que parece que era una mujer casada y que era probablemente la mamá de Nereo o su hermano. Nereo, la hermana de Nereo, Olimpas y todos los santos que estaban con ellos. Ok, ahí entonces tienen ustedes un comentario de todo esto. Yeah. Ok, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué les parece que toda esta lista que les da a ustedes a entender? No importa los estratos sociales, todos son tratados iguales. Hay diferencia de personas muy intelectuales, personas que no, un esclavo que no tiene cercanía de estudio ni a nada, como hay gente muy estudiada. ¿Sí? ¿Qué más? El amor que siente Pablo por todos ellos, no importa el nivel que tengan, es un amor tan bello y tan hermoso que él siente por todos los hermanos, que incluso lo da a conocer y que
Les hace sentirse bien con esos méritos que les dan. ¿Qué más? Ricos y pobres. ¿Ah? Ricos y pobres. Ricos y pobres unidos. Que tienen grupos que forman una iglesia y pues andan juntos a el Señor. Habían judíos, romanos, asiáticos, Persas. de todo lugar, persas. Yo veo el amor de Dios en él, en esos sentimientos que él tenía por toda esa gente, ¿verdad? Y me alegro, ¿verdad? Me encanta la historia de Pablo. Sí, es linda. Sí, como él se expresa y como él se sabe que él se, en otras palabras, que ahí veo el amor de Dios en él. El amor de Dios es El amor de Dios que es lo más especial. Ajá. Y Y el se corazón preocupó. de Dios expresado como el corazón de Pablo. Sí, amén. Amén. Sí. Muy bien, exactamente. Ahí se ve la importancia de compartir la palabra y él mismo convirtió a todas esas personas en nuevas criaturas, con su testimonio, con todo el trabajo que hizo con ellos, la importancia de compartir la palabra con el prójimo. Y el hijo mío, que es copastor, siempre está hablando de Pablo. Le encanta. Y Sí, yo así digo, es. ¿verdad? La verdad es que veo el amor tan grande y tanta preocupación que, ¿verdad? Como nosotros tenemos que ser imitadores de todos esos que trabajaron para el Señor. Primeramente, tenemos que ser imitadores de Dios y primero de esa gente que se esforzaron y fueron valientes. Amén. Pastor. Lo que me llama la atención es que esta carta está siendo escrita a la iglesia de Roma y Pablo no había ido a la iglesia de Roma antes. Pero los conocemos. Ahí va el tema. ¿Cómo siente esa cercanía con los hermanos? De muchos de ellos supo probablemente por testimonio simplemente, porque le contaron, le dijeron. Otros tal vez los conoció personalmente en alguno de sus viajes, lo que parece ser. Pero a pesar de que no son hermanos con los que tenga contacto a menudo, ni que pertenezcan a una de las iglesias que él fundó, él siente ese amor entrañable por ellos, por el hecho de ser hermanos en Cristo. Amén. Sí, así es. Y no importó que fuera la familia. No importó. Así es. Entonces, muy bien. Prácticamente lo que ustedes dicen está ya condensado. ¿Sí? Algunas otras cosas. 9, algunos dicen 9, otros dicen 10, 9 de las 26 nombres que hay aquí son mujeres. ¿Sí? Muchas son esclavas y alguna vez lo fueron. Bueno, ahora miren ustedes que estamos en el siglo I, en el Imperio Romano. No era normal que se les diera importancia a las mujeres en tiempos de Pablo. Las mujeres no tenían ninguna importancia. En los estrados judiciales, si una mujer iba a testificar, no valía absolutamente para nada lo que ella decía. ¿Sí? ¿Sí? Porque el Miren testimonio... ustedes aquí cómo estas mujeres participaban en el ministerio de Pablo. ¿Sí? Pablo les dio la importancia tremenda. Mucha gente dice, no, que es que Pablo como que no lo lleva con la mujer, porque como Pablo nunca se casó. No, miren aquí. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Ahora, Pablo dice, Julia, mujer incansable, María, mujer infatigable en el trabajo. ¿Sí? ¿Qué clases de trabajos eran? Pues los trabajos más que todo relacionados con en la misma protección de las mujeres, el cuidado de las viudas, la guía para las mujeres jóvenes, ¿sí? El cuidado, todo esto. ¿Sí? Entonces, aunque había diferencias entre lo que hacían los apóstoles, no se puede de ninguna manera decir de que las funciones de las mujeres fueran de menor importancia. Elizabeth. No, estaba pensando cómo Pablo podía conocer el trabajo de Pérsida y de otras que trabajaban incansablemente si
si no tenía un buen oído para discernir? Como dice el pastor, muchos de estas personas Pablo las conoce a través de lo que le han dicho los otros hermanos, lo que le ha dicho Aquila, lo que le ha dicho Priscila, lo que le ha dicho todos los demás, sus parientes, ¿sí? Y él las conoce por eso. Y es tan lindo que él dice, Julia o María, yo conozco tu trabajo. Me han dicho lo que tú haces, ¿sí? Y lo quiero resaltar, ¿sí? Es eso, ¿sí? ¿Sí? Vemos una iglesia diversa, una iglesia étnicamente diversa. Aquí no se trata solamente de un grupo étnico, no solamente gentiles, no solamente judíos, ¿no? Hay ciudadanos romanos, hay personas que no son ciudadanos, hay esclavos, hay libertos, o sea, los que anteriormente habían sido esclavos, ¿sí? Hay personas adineradas como mujeres, ¿sí? El término patrona, como ya dije, lo indica así, ¿sí? Hay personas pobres como Urbano y Estaquis, hay funcionarios públicos muy importantes como Aristóbulo y Narciso. Ya ustedes pueden imaginar esta iglesia. Qué diversidad tan grande. Y me imagino cuántos idiomas no se hablaban ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? El persa, el latín, el griego, ¿sí? El hebreo, todo. ¿Sí? ¿Sí? Hay nombres griegos, hay nombres latinos, hay nombres judíos, ¿sí? Vemos aquí que hay una unidad vocacional en el cuerpo de Cristo. Pablo saluda a sus compañeros de trabajo, es decir, nosotros como hermanos en la iglesia todos tenemos una vocación. Amén. ¿Sí? Todos tenemos una vocación para la edificación de la iglesia de Cristo. Todos. Nadie puede estar ahí en la banca, como se dice, viendo a los demás trabajar, no. ¿Sí? Todos, ¿sí? Hay una unidad aquí, ustedes ven cómo Pablo se refiere a todos, ¿sí? No importa quiénes son, ¿sí? Todos están trabajando juntos para la obra de Cristo. Pablo dice, mi colaborador en Cristo, mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo, todo esto, ¿sí? Hay una unidad orgánica del cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, una sola iglesia, ¿sí? Pablo envía saludos a las iglesias de Cristo. Pero mira una cosa, cuando uno ve ahí la carta, dice carta a la iglesia de los romanos. Ay, yo entendí, esta semana entendí esto, ¿sí? Dice a la iglesia de los romanos, a pesar que en realidad, ¿sí? Eran varias, mínimo 5, mínimo 5. Y cada uno tenía más o menos unas 80 personas por ahí, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Al menos 5 iglesias en casa. Las iglesias como el edificio así bien bonito, con la cruz arriba, todas esas cuestiones, eso no existía para este entonces. Las primeras iglesias aparecen en el siglo III. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Que la gente se reunía, ¿sí? En las casas. ¿Sí? Eso era como una célula, ¿verdad? Como una célula, sí, lo que llamamos ahora una célula, ¿sí? Y Pablo le dice a las iglesias, asegúrense de compartir las cosas. Cuando Pablo mandaba una carta a una iglesia, decía, leen la carta y asegúrense de transmitir esta carta a la iglesia de la Odisea, por ejemplo. O los de la iglesia de la Odisea, compartan esta carta, ¿sí? ¿Sí? O sea que se cumple lo que Pablo está diciendo en Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya nos distingue es Cristo, ¿sí? Ya no, miren, ya no, el versículo 28 de Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. 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 Así, vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham. Sois y herederos de la promesa. Amén. Amén. Gloria a Dios.
En esta lista de nombres nos da una idea de la relación íntima que Pablo tenía con la iglesia, un aspecto extraordinario para una iglesia extraordinaria. Indudablemente Pablo lo dice desde el principio de la carta, en el capítulo 1, cuando dice: yo quiero ir allá porque he hablado todo lo maravilloso, he oído todo lo maravilloso que hablan de ustedes. Pablo escribe y saluda a una iglesia comprometida con el servicio a Dios, trabajadoras infatigables, colaboradores, compañeros de trabajo, ¿sí? Una iglesia donde todos estaban comprometidos con el servicio de Dios, así como nosotros todos tenemos que estar comprometidos con el servicio a Dios, que ellos lo han hecho. ¿Sí? Roma era una iglesia amorosa, ¿sí? Un amor que se manifestaba en el servicio mutuo. ¿Sí? Como uno puede ver si uno ama a Dios, pues una de las maneras es cuando uno entrega su vida a Dios, Cristo, cuando uno trabaja, ¿sí? Cuando madruga todos los domingos, aunque el cuerpo le diga que no, uno dice: no, ¿sí? Yo amo a Dios, yo voy a glorificarlo, ¿sí? El amar y trabajar juntos conduce la unidad de la iglesia, ¿sí? En la medida que nosotros nos amemos los unos a los otros y trabajemos juntos por la iglesia va a estar más y más unida, Acuérdense que la unidad de la iglesia es la unidad que Dios pone en los corazones de las personas. ¿Okay? Y termino con esto, Juan 13, 35. Antes de hablar de este pasaje de Jesucristo, este pasaje Jesucristo lo dice cuando Jesucristo estaba en la última cena con sus discípulos, cuando acababa de lavarle los pies a sus discípulos como ejemplo de servicio, y acababa de darles un mandamiento nuevo: amar como Él los ha amado. Y entonces 13:35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Esto conocerán todos que son mis discípulos, que se tienen amor los unos con los otros. Hermanos, nosotros podemos ser grandes eruditos de la Biblia, nosotros podemos ser lo que se sea, pero lo que nos distingue como discípulos de Dios, como discípulos de Cristo, es una sola cosa: que nos amemos los unos a los otros. No tanto cuanto sepamos o lo que hagamos, nos amemos los unos a los otros. En esto nos conocerán. Y como dice la palabra, que nosotros, dice el celo, echarla fuera el celo, la contienda y la diferencia, para trabajar juntos, unidos. Amén. Amén. Entonces, eso es que la iglesia romana nos da ese ejemplo del amor que se tenían entre ellos, la fe que ellos tenían, y entonces estaba muy contento de predicar esta parte, de compartir esta parte, porque es algo real. Es una lista de personas reales, es una carta real. ¿Es una carta? Sí, es una carta muy personal, pero es el más grande edificio teológico, y al mismo tiempo una carta personal de Pablo, ¿sí? Oremos. Padre Santo, gracias Señor, gracias Padre porque cuando tú transformas nuestros corazones, Señor, podemos unirnos, Padre. No importa la raza, la nacionalidad, nada, Señor, porque tú, Señor, transformas nuestros corazones y nos das esa ansia de amarnos los unos a los otros, de servirnos los unos a los otros, Padre Santo. Así como pasó, Señor, en la iglesia romana, donde personas que antes se odiaban, como los gentiles y los judíos, ahora, Señor, los vemos unidos en un solo corazón, Señor, sirviéndose de los unos a los otros y amándose los unos a los otros. Señor, esto es increíble, esto es maravilloso, esto solamente es posible, Señor, por ti, porque tú, Señor, nos transformas. Y gracias, Padre Santo,
porque así como todas estas mujeres trabajaron incansablemente para la construcción de la iglesia en Roma, Sí, así Señor. Señor te pedimos Sí, que Padre, pongas en nuestros que corazones, seamos Señor, el embajadores deseo de ti, Padre. de No del hombre, Padre. trabajar incansablemente Sí,